Hola, buen día. Mi nombre es Kevin Gómez y el día de hoy vamos a trabajar ecuaciones de rectas en tres dimensiones, cuyas ecuaciones son las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Para poder trabajar estas ecuaciones tenemos que conocer un vector direccional o paralelo a la recta con componentes en x, y y z y un punto que contenga la recta con coordenadas x, y y z. Nuestras ecuaciones paramétricas son tres, de las cuales están dadas de la siguiente manera. Para x es igual a la componente en x de nuestro vector por t más la coordenada en x de nuestro punto dado. Para y es igual a la componente en y de nuestro vector por t más la coordenada en y de nuestro punto dado. Y para z es igual a la componente en z de nuestro vector por t más la coordenada en z de nuestro punto dado. Si nosotros trabajamos o despejamos para t de estas ecuaciones, obtendremos nuestras ecuaciones simétricas, donde si despejamos para t en la primera ecuación, obtendremos que t es igual a x menos x sub 0 dividido a. Asimismo, para las otras dos. Como despejamos el mismo valor para nuestras ecuaciones, las podemos igualar, obteniendo así nuestras ecuaciones simétricas. Conociendo esto, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Hallar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que contiene al punto 2, 2, 1 y es paralela al vector b igual a 2, 1, 1. En este ejercicio nos están dando nuestro punto que tiene coordenadas en 2, 2, 1 y nos están dando un vector paralelo a la recta con componentes 2, 1, 1. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos que conocer un vector direccional o paralelo a la recta y un punto de la recta. Como tenemos los dos valores, vamos a proceder a encontrar las ecuaciones paramétricas. Entonces recordemos que las ecuaciones paramétricas son las siguientes. X es igual a la componente en x de nuestro vector por t más la coordenada en x del vector. Y es igual a la componente en y de nuestro vector por t más la coordenada en y de nuestro punto dado. Y z es igual a la componente en z de nuestro vector por t más la coordenada en z de nuestro punto dado. Muy bien, teniendo estas ecuaciones, vamos a proceder a sustituir los valores en cada una de ellas. Entonces, para la ecuación paramétrica de x es igual a la componente en x de nuestro vector, en este caso es 2. Entonces nos quedaría 2t más la coordenada en x de nuestro punto dado, que es 2. Y ahí tenemos la primera ecuación paramétrica. Para la siguiente, sustituimos los datos. Para la ecuación paramétrica en y es igual a la componente en y de nuestro vector, en este caso 1, por t. Y nos quedaría t más la coordenada en y de nuestro punto dado, en este caso es 2, y obtenemos nuestra ecuación paramétrica en y. Y por último, nuestra ecuación paramétrica en z quedaría de la siguiente manera. Z es igual a la componente en z de nuestro vector dado, que en este caso sería 1, por t, nos quedaría t más la coordenada en z de nuestro punto dado, que en este caso sería 1. Y así obtenemos nuestras tres ecuaciones paramétricas. Ahora vamos a encontrar nuestras ecuaciones simétricas, recordando
que las ecuaciones simétricas se obtienen al despejar el valor de t para cada una de las ecuaciones paramétricas, quedando de la siguiente manera: x menos x sub 0 dividido a igual a y menos y sub 0 dividido b igual a z menos z sub 0 dividido c. Recordemos que la a, b, c corresponden a las componentes de nuestro vector dado, y x sub 0, y sub 0 y c sub 0 corresponden a las coordenadas de nuestro punto dado. Al momento de sustituir valores nos quedaría de la siguiente manera: x menos la coordenada en x de nuestro punto, en este caso 2, dividido la componente en x de nuestro vector, en este caso 2. Esto va a ser igual a y menos la coordenada en y de nuestro punto, en este caso es 2, dividido la componente en y de nuestro vector, que en este caso es 1, igual a z menos la coordenada en z de nuestro punto, que en este caso es 1, dividido la componente en c de nuestro vector, que en este caso también es 1. Y esas serían las ecuaciones simétricas de nuestra recta. Y así habremos concluido nuestro ejercicio. Vamos a trabajar un segundo ejemplo de estas ecuaciones. El ejemplo dice así: hallar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que contiene los puntos P 1, menos 1, 1 y Q menos 1, 1, menos 1. Si nos podemos dar cuenta, en este ejercicio solamente nos dan dos puntos y no nos dan nuestro vector direccional o vector paralelo. Recordemos que tenemos que conocer este vector para poder trabajar estas ecuaciones. Por ello, en primer lugar vamos a colocar nuestros puntos: P 1, menos 1, 1 y Q menos 1, 1, menos 1. Entonces tenemos dos puntos, pero no el vector direccional o un vector paralelo a nuestra recta. Pero con la ayuda de estos dos puntos podemos encontrar un vector direccional, recordando que un vector entre dos puntos está dado por la diferencia entre las coordenadas de ambos puntos. En este caso, la coordenada en x del segundo punto menos la coordenada en x del primer punto, como la coordenada en y de nuestro segundo punto menos la coordenada en y de nuestro primer punto, y la coordenada en z de nuestro segundo punto menos la coordenada en z de nuestro primer punto. Si sustituimos estos valores, vamos a encontrar que nuestro vector entre P y Q es igual a x, que sería menos 1, menos la coordenada en x de nuestro primer punto, que sería 1, a y, que es la coordenada en nuestro segundo punto, en este caso 1, menos la coordenada en y de nuestro primer punto, que sería menos 1. Y por último, la coordenada en z de nuestro segundo punto, que sería menos 1, menos la coordenada en z de nuestro primer punto. Entonces, realizando estas operaciones, tenemos que la componente de nuestro vector direccional es igual a menos 2, 2, menos 2. Entonces ya habremos encontrado un vector direccional entre el punto P y Q, que es igual a las componentes menos 2, 2, menos 2. Ahora sí ya tenemos un vector direccional y un punto para poder trabajar. Entonces vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas. Recordando que las ecuaciones paramétricas son las siguientes, donde sustituyendo valores
queda de la siguiente manera. X es igual a la componente en X de nuestro vector entre los dos puntos, que en este caso sería menos 2 por t más la componente en X de cualquiera de nuestros dos puntos. En este caso vamos a escoger el punto P, que sería 1. Asimismo, para Y tenemos que Y es igual a la componente en Y de nuestro vector, que sería en este caso 2 por t más la coordenada en Y del punto que estamos utilizando, que en este caso sería menos 1. Y por último, tenemos que la ecuación paramétrica de z es igual a nuestra componente en z de nuestro vector hallado, en este caso menos 2, por t, más la coordenada en z de nuestro punto, en este caso 1. Reescribiendo nuestras ecuaciones obtenidas, encontramos finalmente nuestras ecuaciones paramétricas. Ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora nos falta encontrar nuestras ecuaciones simétricas. Recordando que de ellas se obtienen despejando el valor de t de cada una de las ecuaciones y luego igualándolas, quedando de la siguiente manera: x menos x sub 0 dividido a es igual a y menos y sub 0 dividido b es igual a z menos z sub 0 dividido c. Recordando que a, b, c son las componentes de nuestro vector direccional y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas de alguno de nuestros puntos, en este caso primero. Entonces, sustituyamos valores, vamos a tener x menos x sub 0, que sería la coordenada y de nuestro primer punto, en este caso 1, dividido a, que es la componente en x de nuestro vector direccional, en este caso menos 2, es igual a y menos la coordenada en y de nuestro punto, que en este caso sería menos 1, dividido la componente en y de nuestro vector direccional, que en este caso es 2. Esto es igual a z menos la coordenada en z de nuestro primer punto, que sería 1, dividido c, que es la coordenada en z de nuestro vector direccional, que en este caso es menos 2. Al momento de reescribir estas ecuaciones, vamos a tener que x menos 1 dividido 2 es igual a y más 1 dividido 2, y esto es igual a z menos 1 dividido menos 2, obteniendo así nuestras ecuaciones simétricas. Y con esto habremos concluido nuestro segundo ejemplo, completando así nuestro tema de ecuaciones de rectas en 3 dimensiones. Muy bien, ahora vamos a trabajar las ecuaciones de planos. Recordemos que un plano es un conjunto de puntos de tal manera que un vector formado por cualquiera de dos puntos en ese plano tiene que ser perpendicular a un vector dado, en este caso nuestro vector normal. Entonces, la definición nos dice lo siguiente: como tenemos que tener un vector formado por cualquiera de los dos puntos, en este caso P y Q, entonces vamos a encontrar ese vector. Recordando que para formar un vector entre dos puntos, tenemos que encontrar las componentes de cada uno de la siguiente manera. Serían las coordenadas en X del punto final menos las coordenadas en X del punto inicial. Como en este caso nuestro punto final es Q y tiene coordenada en X, sería X menos las coordenadas en X de P,
que en este caso es x sub 0, coma, para las componentes en y serían las coordenadas en y de q, en este caso y, menos las coordenadas en y de p, que sería y sub 0. Y asimismo para la de z, z menos z sub 0. Así obtendremos el vector formado por dos puntos dentro del plano. La definición nos dice que es perpendicular a un vector dado. Entonces recordemos que para nosotros saber si dos vectores son perpendiculares, tenemos que encontrar el producto punto entre dos vectores. En este caso tendremos que encontrar entonces el producto punto entre el vector PQ y el vector normal. Y esto tendría que ser igual a 0. Si nosotros realizamos esta operación, nos quedaría de la siguiente manera. Las componentes del vector A por las componentes de nuestro vector PQ, quedando así. Entonces, luego de haber hecho esto, entonces aplicando esta propiedad y la definición, tenemos que el producto punto nos quedaría de la siguiente manera. Y de esta forma nacen nuestras dos ecuaciones para los planos. Tenemos la ecuación canónica, que es igual a o la componente en x de nuestro vector normal, por la componente en x de nuestro vector formado por los dos puntos de plano, más b por y menos y sub 0, más c por z menos z sub 0, y como es perpendicular, esto igualado a 0. Despejando nuestra ecuación canónica o aplicando la propiedad conmutativa del producto, obtendremos nuestra ecuación general, ax más by más cz más d es igual a 0. Y estas son las dos ecuaciones que podemos trabajar con el plano. Teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio, que dice así. Encuentre la ecuación del plano que contiene al punto 5, menos 5, 0 y tiene vector normal n igual a 4i más 8j más 10k. Muy bien, entonces veamos qué datos nos ofrece nuestro ejercicio. Nos dice que tenemos un punto con coordenadas 5, menos 5, 0 y tenemos el vector normal 4i más 8j más 10k, que en este caso sus componentes serían 4, 8 y 10. Entonces, tenemos nuestro vector normal y tenemos nuestro punto. Para poder trabajar la ecuación de este plano nos va a bastar con el punto y el vector. Vamos a partir de nuestra ecuación canónica, que sería esta, para poder encontrar la ecuación general, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces tenemos que nuestra ecuación canónica es a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0, y esto tiene que ser igual a 0. ¿No? Recordando que a, b y c son las componentes de nuestro vector, y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas de nuestro punto. Entonces, sustituyendo estos valores en nuestra ecuación, vamos a obtener nuestra ecuación canónica. Entonces veamos, tenemos a, que habíamos dicho que es la componente en x, en este caso es 4, por x menos x sub 0, que sería la coordenada en x de nuestro punto, en este caso 5, más b, que es nuestra componente en y de nuestro vector normal,
en este caso 8, por y menos nuestra coordenada en y, que sería menos 5. Y por ser menos 5, menos por menos, esto se convierte en más 5. Luego tenemos que esto es más c, que es la componente en z de nuestro vector, en este caso 10. Por z menos z sub 0, que es la coordenada en z de nuestro punto, en este caso 0. Y esto tiene que estar igualado a 0. Aquí hemos obtenido nuestra ecuación canónica. Y a partir de nuestra ecuación canónica vamos a llegar a nuestra ecuación general, recordando que tenemos que aplicar la propiedad conmutativa del producto, quedando de la siguiente manera. Nuestra ecuación general quedaría entonces, vamos a multiplicar 4 por x, 4x. Luego vamos con la que tenga la literal y, que sería 8 por y más 8y. Luego con la literal z, que sería 10 por z, 10z. Ahora vamos con nuestros números. 4 por menos 5 me da menos 20. Y luego tengo más 8 por más 5 me da más 40. Y más 10 por menos 0 me da 0. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Reducimos términos semejantes, que serían estos números, y nos quedaría 4x más 8y más 10z y menos 20 más 40 sería más 20 igual a 0. Y de esta manera obtenemos entonces la ecuación del plano del ejercicio. Muy bien, ahora vamos a trabajar un segundo ejemplo de ecuaciones de planos. El ejercicio dice lo siguiente: obtenga la ecuación del plano que pasa por 1,2, menos 4, 2,3, 7 y 4, menos 1,3. Si nos damos cuenta, en este ejercicio solamente nos dan puntos y en un momento nos están dando un vector normal que es necesario para encontrar la ecuación. Entonces nos corresponde a nosotros encontrar ese vector normal. Entonces veamos, en primer lugar escribamos los puntos que tenemos. Tenemos el primer punto con coordenadas 1,2, menos 4, un segundo punto con coordenadas 2,3, 7 y un último punto con coordenadas 4,1, 3. Muy bien, entonces tenemos puntos, sin embargo no tenemos nuestro vector normal, pero recordemos que hay un procedimiento para encontrar ese vector normal. Para ello, en primer lugar, tenemos que encontrar dos vectores que se formen dentro de este plano. Es decir, que tenemos que encontrar un vector entre el punto P y Q y un vector entre el punto P y R. Recordando que son las coordenadas de cada punto finales menos las coordenadas del punto inicial. Vamos con el vector PQ. Sería la coordenada en X de Q, que en este caso sería 2, menos la coordenada en X de P, que en este caso es 1. Luego, para la componente en Y, sería la coordenada en Y de Q, en este caso 3, menos la coordenada en Y de P, en este caso 2, coma, la coordenada en Z sería la coordenada en Z en Q,
en este caso 7, menos la coordenada en z de p, en este caso menos 4. Si nosotros sustituimos estos valores, operamos esto, vamos a obtener que el vector PQ es igual a 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 7 más 4, 11. Para el vector formado entre los puntos P y R, vamos a hacer lo mismo. Las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. En este caso, la coordenada final sería la de R. 4 menos la de P, 1, coma, vamos con las de Y, que sería en este caso menos 1, menos la de P, que sería 2, coma, vamos con la de Z, coordenada final, la de R, que en este caso es 3, menos la coordenada inicial en Z, que en este caso es menos 4. Al momento de realizar esta operación, vamos a obtener que nuestro vector formado por los puntos P y R es igual a 4 menos 1, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 3 más 4, 7. Y es así como hemos encontrado nuestros vectores formados en este plano. Nuestro vector entre el punto P y Q, que tiene componentes 1, 1, 11, y nuestro vector formado por los puntos P y R, que tiene componentes en 3, menos 3, 7. Después de haber encontrado nuestros vectores que se forman dentro de nuestro plano, vamos a proceder a encontrar un vector normal, un vector perpendicular a estos dos. Recordando que cuando yo realizo un producto cruz entre dos vectores, el resultado siempre es un vector perpendicular a ambos. Por lo cual, tenemos que hacer un producto cruz entre el vector formado por el punto PQ y el vector formado por el punto PR. De la siguiente manera: el vector PQ, vamos a hacer producto cruz con el vector PR. De esa manera obtendremos el vector perpendicular. Recordemos que el producto cruz se hace a través de una determinante de la siguiente manera: va a ser la determinante entre los elementos I, J y K en la primera fila, y en la segunda fila van a ir las componentes de nuestro primer vector, en este caso 1, 1, 11, 1, 1 y 11, y en la última fila van a ir las componentes de nuestro segundo vector, que serían 3, menos 3 y 7. 3, menos 3 y 7. Y de esta manera obtendremos el producto cruz. Recordemos que para realizar esto es muy sencillo. Vamos a multiplicar el primer elemento, que sería I. Vamos a multiplicar por, si nosotros tapamos esta columna y esta fila, nos quedarían estos valores: 1 menos 7 y 11 por menos 3. Entonces vamos a realizar esas multiplicaciones. 1 por 7, 7, menos, luego multiplicamos, menos 3 por 11, menos 33, y obtendremos la componente para I. Luego vamos a sumar
el producto del segundo elemento, que sería J, por, si nosotros tapamos esta columna y esta fila, nos quedarían los valores 1, 7 y 3 y 11. Entonces vamos a multiplicar 1 por 7, me da 7, menos 3 por 11, que me da 33. Lo voy a sumar con el tercer elemento, que sería K, multiplicado de igual manera. Si nosotros sacamos esta columna y esta fila, me quedarían los números 1, menos 3 y 3 y 1. 1 por menos 3 es menos 3, menos 3 por 1, 3. Y así vamos a encontrar nuestro vector que sería perpendicular a esos dos. Entonces resolvemos estas operaciones. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que 7 más 33 es 40 y por i, 40i, más 7 menos 33 serían 7 menos 33 me da menos 26, entonces me quedaría aquí menos 26J. Vengo con el siguiente, sería K por menos 3 menos 3, y esto menos 3 menos 3 me da menos 6, y menos por más es menos 6. Luego obtendremos nuestro vector. Cada vez que nosotros realicemos este producto cruz, tenemos que simplificar el vector obtenido si es posible. Si nos damos cuenta, aquí nos damos cuenta que los vectores se pueden simplificar con la mitad. Entonces 40 pasaría a ser 20i menos 13j menos 3k. Y este es nuestro vector normal, porque es perpendicular al plano dado. Obteniendo este vector, nosotros ya podemos obtener al fin la ecuación de plano. Recordando que la ecuación canónica del plano es a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0, y esto tiene que estar igualado a 0. Entonces tenemos que nuestras componentes ahora del vector, vamos a colocar acá nuestro nuevo vector, el vector normal, sus componentes son 20, menos 13, menos 3. Y con estos valores ya puedo trabajar esto, sustituyendo datos. Recordando que A, B y C son las componentes del vector normal que acabo de encontrar. Y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son valores de un punto dentro del plano. En este caso vamos a escoger el primero. Entonces, si sustituimos valores, A, que es la componente en x del vector, en este caso 20, sería 20 por x menos x sub 0, que sería la coordenada en x de mi punto, en este caso 1, más b, que sería la componente en y, en este caso menos 13, entonces más por menos, esto es menos 13, y menos la coordenada en y, que sería 2, entonces quedaría como menos 2. Luego sería más c, que sería la coordenada en z, y como es menos 3, menos por más me da menos 3 por z menos la coordenada en z de mi punto, que sería menos, y menos por menos aquí sería más 4, y todo esto tiene que estar igualado a 0. Aquí lo que hemos encontrado es la ecuación canónica. Y a partir de la ecuación canónica, aplicando la propiedad conmutativa del producto, podemos encontrar la ecuación general. Entonces vamos a multiplicar cada componente con la respectiva literal. Entonces 20 por x me da
20x, ordenemos las literales, menos 13 por y, sería menos 13y, menos 3 por z, sería menos 3z, y luego aplico la propiedad conmutativa para los números. 20 por menos 1 sería menos 20, menos 13 por menos 2 sería más 26, y menos 3 por más 4 sería menos 12. Todo esto igualado a 0. Lo último que me queda hacer es reducir términos semejantes que siempre van a ser aplicados únicamente a los últimos tres números. Entonces me quedaría 20x menos 13y menos 3z, reducimos términos semejantes, menos 20 más 26 me da 6, y 6 menos 12 me da menos 6. Todo esto igualado a 0. Y así obtendremos la ecuación del plano. Y con esto hemos concluido el tema de ecuaciones de planos.